A veces a las mujeres que dicen cosas incómodas o se las acusa de resentidas o de confrontativas, conflictivas, ¿no? Tal vez el pensamiento más común es como, bueno, debe tener una herida personal muy grande, ¿no? Pobre. Eh, o hasta a veces les agarra bronca con ese tipo de mujeres. Ese tipo de mujeres que ustedes se figuran, ¿no? Como ese tipo de mujeres en sus cabezas. Y bueno, qué sé yo, es una manera más de deslegitimar y de tal vez estar dispuestos a cuestionarse, como digo siempre, muchas cosas macro, o la violencia extrema física, o el femicidio, ¿no? Como manifestación más extrema de la violencia contra una mujer. Em, y pueden confrontarse un poco con, bueno, che, qué garrón eso, qué horror, ¿no? Pero no sé si tanto con qué pasa con la creencia en las cabezas de los hombres, que ya sabemos que no son monstruos, que son personas perfectamente adaptadas. No todo el mundo comete un acto así, pero no necesariamente son monstruos o psicópatas. Eh, pero qué pasa en esas cabezas, ¿no? ¿Cómo llega una persona así a ese extremo de violencia física? ¿En qué marco se enmarca, valga la redundancia, que suceda algo así? Porque lo habrán escuchado en mil lugares, no todos los hombres, pero siempre son hombres, ¿no? Eh, y además, ¿qué pasa cuando sí tal vez están dispuestos a preguntarse qué pasa con ese extremo de la violencia física, con lo macro a nivel social? Pero ¿qué pasa con lo micro? ¿Qué pasa con lo micro? Cuando ustedes escuchan cuestiones más que tienen que ver con el micro, con la micro misoginia, porque eso grande que un día explota, como una olla a presión que un día explota, en general suele ser como el reflejo de lo que toda una sociedad, de forma y en forma de tejido invisible, deposita en esa persona que comete el acto. Pero ahí hay muchos profesionales muchísimo más habilitados que yo para tirar luz sobre esa temática, ¿no? Como a veces son como chivos expiatorios de todo lo que una trama social eh, significa o representa o hace de forma chiquitita, chiquitita de paso de hormiga y que explota y que se expresa en acto en una persona que lo comete. Eso es otra cosa, yo no me quiero meter ahí, no me siento calificada para hacerlo. Pero bueno, ¿no? ¿Qué pasa cuando tal vez pueden hoy cuestionarse lo macro, la segunda ola o tercera, no me acuerdo cuál fue, de feminismo, todo lo que pasó a partir del 2016, del 2015, con el primer Ni Una Menos y después 2018, etcétera? Me parece que abrió un montón de puertas y que hay muchos hombres que se abrieron a distintas preguntas que no se hacían antes y que eh, todo lo que cambió también legalmente, que lamentablemente hoy con este gobierno está yendo para atrás, pero bueno, ya lo aprendieron de alguna manera los varones, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo micro? Sigue habiendo mucha dificultad en que ustedes dejen de pensar que es una temática de mujeres. A mí me genera mucha bronca y dolor, es tema para otro video. En general siempre vemos que son mujeres y que incluso cuando ocurre algo de extrema violencia, las que están en las marchas con los carteles o las vecinas que salen a la calle son mujeres. No es una temática de mujeres y siento que en esa trama invisible que hace que después se cometan actos de extrema violencia, está hoy el silencio de los varones. Y no siempre como un silencio cómplice. A veces es un silencio porque no sabe qué lugar ocupa, porque no entiende que para que haya una víctima tiene que haber un victimario y que para que, como dije antes, aunque haya gente más calificada que yo para hablar al respecto, para que haya una persona que comete ese acto, hay toda una trama cultural y una histórica que de repente explota y hace síntoma en esa persona que comete el acto. Pero eso es un reflejo de una sociedad. Y
no es, aunque tenga características en cada geografía distintas, algo puntualizado en un determinado lugar del mundo. Es algo global, sistémico. Ocurre, me animaría a decir, en todo el mundo. De eso hablamos cuando hablamos de patriarcado. Y hoy que aprendieron más que eso existe, que es lo macro, vamos a lo micro. Y ahí siento que tienen mucha dificultad. Cuando un hombre habla o habla desde un lugar de, como de defensa, de pero yo no soy así, pero no hay una pregunta de por qué eso sigue ocurriendo como una problemática social y no como naturaleza. Siento que inconscientemente se sigue atribuyendo esto a la naturaleza. Y esto no tiene nada que ver con naturaleza. De nuevo, es una construcción cultural e histórica, deliberada, que fue de una manera, pero que podría haber sido tranquilamente de otra y puede ser de otra. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? O sea, las que hablamos de esto somos resentidas, feministas enojadas, confrontativas, masculinas, porque nos animamos a tomar nuestra propia voz, ¿no? Que es la de muchas, pero no importa. Vamos y lo hacemos. Em, o de resentidas, porque claro, ¿qué implica eso? Que es una herida personal, ¿no? Es una herida personal, pobre, le debe haber pasado algo en la vida muy grave, ¿no? Eh, y si hubiera, de hecho, algo que tiene que ver con una herida personal, incluso muchas veces, em, digo, en una persona que llama las cosas por su nombre y no pone segundas palabras, no las edulcora, no las disfraza, ni siquiera no las disfraza para provocar, sino porque está siendo simplemente honesta con lo que siente eh, y con lo que le pasa internamente. Muchas veces he visto, infinidad de veces me animo a decir, no solo en mi experiencia personal, sino alrededor mío, hablo en general, digo, alrededor mío y no alrededor mío, digo, de mi propia experiencia y cuadrado chiquitito de mi existencia, ¿no? Sino en el mundo, en historias, en anécdotas y en también una herida colectiva. Pero digo, más allá de mí me refiero, no en mi historia personal solamente, que en general muchos hombres en la mayoría de los casos o se incomodan con una mujer que habla de cosas así incómodas, o ya tiran la conversación para otro lado, o incluso hasta te evitan. Y no solo en cuestiones relacionadas a lo político, social, entendiendo lo político como la definición que es una práctica que tiene que ver con generar el bien común. Eso es hacer política. No interpreten de lo que estoy diciendo política partidaria en cuanto a partido político, sino política es generar una estrategia para el bien común. Eso es política, ¿no? Como decía, no solo te evitan en temáticas que tienen que ver con algo político, social o cultural, sino también en cosas personales. Siento como que la estrategia, de alguna manera, que más saben usar los hombres es la de irse directamente, irse. Irse físicamente o irse de una conversación, mm, irse. Eh, y es re loco eso, porque de alguna manera, ante sus ojos, hablar de frente es ser confrontativa. Y hasta es inconsciente muchas veces, no es algo que les pase realmente por la conciencia, es como una reacción de me voy de acá, de incomodidad, ¿no? Como de alguien tiene voz, uf, evito. Es re loco que bajo su lente seamos como ese tipo de mujer, cuidado, cuidado, confronta, es fuerte, ¿no? Fuerte, o sea, soy una, por lo que a vos te aplauden, yo soy factor de huida. No digo yo personalmente, digo, estoy hablando de mí o no de mí, no importa, de la mujer que habla, ¿no? Y como siempre dicen las feministas enojadas, resentidas. Eh,
Y entonces digo, ¿no? Esto de que, cuidado, cuidado, no, no, mejor me corro de acá, cuidado, esa discute, esa combate. No, o sea, soy solamente una persona tratando de defenderme de ciertas cosas, reclamando derechos que vos tenés dados por sentados y yo no. em, y hasta tipo, si tenés problemas te quiero ayudar, no sé. Y digo, y que si hay alguien que está sufriendo una injusticia y de forma sistemática además, o sea, no hay grupo particular, una persona o dos, sino mucha gente a lo largo de los siglos, de forma sistemática, y que continúa en la actualidad, por mucho que haya pasado, ¿no? Y muchos cambios y muchos avances que no se niegan, pero eso sigue pasando. Eh, y digo, qué garrón, porque yo quiero luchar por eso y que no sea así del otro lado y que se nos trate muchas veces de exageradas o no estén dispuestos a cuestionarse muchas cosas. Nos duele profundamente. Y no tiene que ver con una herida personal solamente, tiene que ver con una herida colectiva. Es una herida colectiva que cargamos las mujeres. Hablo de mujeres porque yo particularmente considero que no se puede nombrar todo cuando uno habla. eh, y, y bueno, eh, creo que esa discusión ya quedó clara, ¿no? Hablo de las disidencias, hablo de todo, pero bueno, hablo mujeres como una categoría de las oprimidas por este sistema, ¿no? Eh, tenemos una herida personal, pero también tenemos una herida colectiva y la cargamos nosotras, que es la sensación de que al 50% de la población, mm, que son los hombres, que son los varones, sobre todo heterosexuales, que no les interesamos directamente, ni siquiera como sujetos de derecho, que recuerdo, no son ni más ni menos que derechos humanos básicos los que reclamamos, ¿no? E incluso, si eso fuera así, ¿no? Si mucho de lo que una dice tuviera incluso que ver también con una herida personal, de la vida propia individual, ¿no? La verdad es que tiene de dónde agarrarse, porque la mayoría de nosotras, salvando excepciones, todo el tiempo nos cruzamos con relaciones con los hombres, no solamente a nivel sexoafectivo, no, sino relacionándonos con los hombres en general en la vida. Nos encontramos con una persona, en general, en cualquier tipo de relación, que no fue educada para cuidar eh, y que encima está hasta justificado que no sepa cuidar, ¿no? Porque bueno, chicas, no sé, qué sé yo, la vida es dura, como diciendo, jódanse, y bueno, somos hombres, ¿qué va a ser? Y esa creencia se normaliza y se naturaliza y se repite y se da en herencia, generación tras generación, a través de la familia, a través de la comunidad, a través de los medios, a través del cine, a través de un montón de cosas que si conocieran varones se sorprenderían, pero de una manera que me sorprendí yo también. Y se perpetúa, es una creencia que se reafirma y se perpetúa. Y entonces así por supuesto que las mujeres vamos a tener heridas personales más allá de las colectivas, porque en muchos casos tienen una causa social porque no tenemos la experiencia temprana, y escuchen bien lo que voy a decir, no tenemos la experiencia temprana, a diferencia de los hombres, aunque hayamos tenido un buen padre, o sea, digo, porque no es una generalidad, pero no tenemos la experiencia temprana y socialmente está aceptado que sea así. eh, y se naturaliza y hasta se hacen chistes de eso. No tenemos la experiencia temprana de un hombre como cuidador, un hombre como arquetípicamente en nuestras psiquis de nenas, que ahí nos estamos construyendo, de un hombre como nuestro cuidador, que mañana va a estar ahí afuera y nos va a cuidar. Eh, es más, o sea, tenemos el mensaje contrario, lamentablemente. El que te cuida es la excepción. Nos educan de chicas, y a ustedes también varones los educan así de chicos,
de que ustedes allá afuera tienen sujetas amorosas esperándolos más allá de las excepciones y de las cuestiones individuales que cada uno puede tener, pero hay una imagen arquetípica de la mujer allá afuera cuando dejes el nido maternal. eh, bueno, es una construcción también histórica, la Virgen María, el catolicismo y otro montón de cosas anteriores también tienen mucho que ver en esa construcción, pero de bondad, de un sujeto amoroso que te va a contener y si te fue mal con una, ya vas a encontrar la que es, ¿no? A nosotras se nos educa con el mensaje contrario, el mensaje de que de los hombres nos tenemos que cuidar, no que nos van a cuidar. Nos educan y si no nuestras madres o padres, la sociedad misma, porque lo vemos, nos pueden educar de la manera que nos eduquen, pero salimos a la calle y a muy temprana edad nos damos cuenta, algunas más, otras menos. Yo me di cuenta enseguida, lamentablemente, y lo sufro desde muy chica, que la experiencia es contraria, es allá afuera. De ellos te tenés que cuidar. Ellos no te cuidan, de ellos te tenés que cuidar. De nuevo estoy hablando en términos sociales. Más vale que no estoy diciendo todos los hombres, sino del arquetipo del hombre. Y eso está como hasta justificado y celebrado, porque se sigue perpetuando como naturaleza, y eso no es naturaleza. Eso responde a un sistema de producción que necesitó de determinadas características para poder asentarse, entre otras cosas. Y ya desde ahí, tenés una simetría vincular y hasta de sentido de derecho, ¿no? Y cómo pisar en esta vida completamente asimétrica. O sea, tenés una construcción de tu psiquis en cuanto a lo que es vincular y por ende seguro, porque somos mamíferos, de una completa simetría en cómo se nos construye a las mujeres en la sociedad esa psiquis y cómo se les construye a los varones. Eh, entonces, bueno, en esta simetría vincular, que es tan grande, o sea, vos hombre nacés y tenés derecho, y hasta como que es la naturaleza, entre comillas, ¿no? La naturaleza dictó que las mujeres te cuidan. Y entonces vos salís al mundo re tranca, porque bueno, te puede pasar, ¿no? Como decía recién, o sea, alguna experiencia chota, tal vez incluso tuviste violencia familiar de chico, tu mamá fue violenta, no digo que no, por eso repito. Eh, pero bueno, en la generalidad, como a nosotras nos educan para cuidar, vos ya sabés que estás retranca, porque afuera el arquetipo de esa mujer, que por ahí no tuviste en suerte, sabés que la vas a tener. En algún lado está. Y tenés esa reafirmación de tu psiquis constantemente, de nuevo, a través del cine, a través de los medios, a través de cómo se construye la familia. eh, y en un punto, claro, cuando me di cuenta de eso, digo, qué bueno, ¿no? O sea, tener esa construcción social así avalada, es como listo, la mujer te cuida. Allá afuera, cuando dejes el nido de tu madre, la mujer te cuida. Qué experiencia hermosa, pensaba. Cuánta calma. Eh, y bueno, es eso, estás retranca porque es la experiencia desde chico, ¿no? Y la construcción mental que se supone que embiste, ¿no? La figura de la mujer en tu psiquis es de cariño, de amor, de cuidado. Eh, y bueno, vos te construís como ser humano y hombre desde esa cuasi certeza. Vos desde pequeño sabés que en la gran mayoría de los casos, en la enorme gran mayoría de los casos, somos criadas para cuidar. Eh, no hace falta decir que la dominación y el poder, también por decisión histórica y construcción cultural y deliberada decisión política, la tienen los hombres y que vivimos en una cultura de la dominación y de la dominación masculina. Entonces, bueno, claramente que eh, las mujeres cuidamos, pero se toma como naturaleza y eso es una decisión, no es naturaleza. Pero a lo que yo voy acá y en lo que quería hacer hincapié es en eso, es en cuando vos nacés hombre, tenés esa tranquilidad, porque está todo apuntado para que vos te sientas con esa seguridad. Eh, incluso si no se te dio intrafamiliar, afuera, lo aceptable socialmente es que esos seres de luz
que somos es un chiste, pero digo, te cuidan. Cuando vos naces mujer, escucha bien lo que te voy a decir, tenés el mensaje contrario. Y la excepción en la construcción de la psiquis de una mujer es el que te cuida, no el que te descuida, lamentablemente. Eh, y así vamos desde pequeñas por la vida. Entonces ya a partir de eso se construye algo totalmente diferente y asimétrico eh, en lo que es la vincularidad para hombres y lo que es la vincularidad para mujeres, y entre ellos ni hablar. Y es una experiencia muy dolorosa y muy pesada, individual y socialmente, a nivel de la vida personal y a nivel de la vida social. Y no me parece para nada minimizable. Creo que nos está generando mucho daño hoy, incluso a los hombres. Pero insisto en que me parece clave que hoy se piensen desde esa lógica, ¿no? Mirá hasta lo que naturalizaste. Ah, como, bueno, no, sí, las cosas son así. No, no. Vos tenés y construís tu psiquis ya desde el momento cero, sabiendo que te vamos a cuidar. Y nosotras vivimos con el miedo, en el mejor de los casos, de no ser muy cuidada. En el peor de los casos, ya sabés, como parte de la naturaleza, y eso no es naturaleza. Ni hablar de que no es justo. Ahí es donde necesitamos que empiecen a poner los pensamientos y la cabeza. Y ahí es donde digo que es una mesa de cuatro patas y que sin ustedes planteándose y cuestionándose todas estas cosas, en un punto es papel picado, porque vivimos juntos y no podemos ser las esponjas de toda esa injusticia. Seguiremos hablando en otro video. Gracias. Abrazo.